Buenas tardes. Que el Espíritu Santo guíe mis palabras, que ponga en mi mente, en mi boca y en mi corazón lo que debo decir y lo que debo callar. Yo quiero contarles lo que Dios ha hecho en mi vida, porque todo esto, aunque ha sido doloroso, ha sido también una escuela del Espíritu. Mi esposa y yo hemos tenido muchos problemas en el matrimonio. Había muchas mentiras, o al menos eso creía yo, por parte de mi esposa. Mi esposa desde el inicio empezó a ocultar cosas de su pasado. Yo sentía que me mentía y eso activó en mí la necesidad de descubrir, de controlar, de pillarla. Sin darme cuenta, empecé a obsesionarme. Tomaba fotos, guardaba pruebas, guardaba conversaciones y vivía con una mente atormentada. Era una adicción, como un drogadicto que no puede parar. Yo pensaba que hacía justicia, pero en realidad me estaba destruyendo. No sabía que ese impulso no venía de Dios, porque Dios no nos pide que hagamos justicia con nuestras propias manos. Él nos pide que confiemos en su justicia. Y sin embargo, yo me convertí en mi propio juez y pequé. Cuando mi esposa descubrió que yo había estado vigilándola y documentando todo, me pidió el divorcio. Fue a finales de junio. Me dijo que lo haríamos por las buenas o por las malas. Ese día estaba en mi habitación con mi hijo pequeño. Recibí un mensaje de una amiga que me decía que iba a rezar por mí. Y en ese momento, mientras oraba, algo sobrenatural ocurrió. Mi hijo saltó sobre mí jugando y yo, lleno de tensión, comencé a gruñir, como queriendo contener el grito. Duró más de 10 segundos. En los primeros 5 sabía que era yo, pero después supe que ya no era yo. Algo dentro de mí se estaba yendo. Era el odio, la frustración, el rencor acumulado. Sentí que algo salía de mi pecho, como si me vaciaran el alma. El Espíritu Santo me mostró que había vivido todos esos años sin amar. No estaba amando, estaba juzgando. No hablaba palabras de vida, sino palabras de acusación. No edificaba, destruía. Y ese fue mi primer momento de luz. El Señor me permitió ver que había buscado mi justicia y no la suya, que había usado el dolor como excusa para controlar y que mientras yo me defendía, el enemigo me usaba. Me hizo entender que cuando uno acusa, hace la labor del enemigo, porque el demonio es el acusador, y cuando uno intercede, hace la obra de Dios. Yo lloré mucho, le pedí perdón al Señor. Le dije, te pido misericordia. Restaura mi matrimonio, por favor. Te lo pido de corazón, porque lo amaba. Porque después de haber pasado tantos años solos, pensé que por fin el Señor me había regalado una familia. Pero aún con eso, el Señor me estaba enseñando algo más profundo. No me estaba pidiendo que luchara por mi matrimonio, sino que primero luchara por mi alma. Durante años viví con miedo a la soledad, con el deseo constante de sentirme validado. Mi esposa tenía una vida profesional exitosa y yo me sentía menos. Me comparaba, me sentía inferior y sin darme cuenta, eso alimentó mis celos. Y aún así, sin saberlo, empecé a boicotear mi propio matrimonio, con palabras, con gestos, con comentarios irónicos. Decía frases que mataban, palabras de muerte, en lugar de palabras de vida. Y el Espíritu Santo me hizo ver que cada vez que hablaba con soberbia, hería el alma de la persona que más amaba. Cuando todo se vino abajo, comprendí que yo no podía restaurar nada por mis fuerzas, que ni mis ruegos ni mis estrategias podían cambiar a mi esposa. Solo Dios podía hacerlo, si era su voluntad. Un sacerdote amigo me dijo, tú no puedes hacer nada,
solo interceder. Y estas palabras me liberaron. El Señor me mostró mi egoísmo, mi soberbia, mi necesidad de control, y entendí que solo Él bastaba, que cuando pierdes todo, si te queda Dios, no has perdido nada, porque Él es lo único que tengo. He visto su poder en momentos donde ya no había esperanza. He aprendido que mi batalla no era contra mi esposa, sino contra las mentiras del enemigo en mi propia mente. Mentiras como: no vales, no eres suficiente, nunca vas a ser amado. Mentiras que el enemigo susurra y uno acepta si no está lleno de la palabra. Por eso ahora anulo esas mentiras cada día con la palabra de Dios y rocío todo con la sangre de Cristo. Es mi oración diaria, porque sé que el enemigo no descansa. Durante 4 años recibí oración de liberación, incluso exorcismos en mi diócesis. Fue un proceso duro, documentado por la iglesia. Yo no perdía la conciencia, pero sentía que algo luchaba dentro de mí. Era como estar en el fondo del mar mirando hacia arriba, viendo cómo otros combaten por ti. Y en medio de todo eso, Dios me sostuvo. No me quedó nada más que su esperanza. Hoy entiendo algo que antes no podía ver. La sanación no siempre es recuperar un matrimonio. A veces es recuperar el alma. Y eso fue lo que Dios hizo conmigo. He aprendido también a agradecer, como dice San Pablo. Dad gracias por todo. Estábamos tan acostumbrados a quejarnos, a mirar lo que falta, que olvidamos que todo es don. Yo me pasé años enfadado por cosas sin sentido, por un plato sucio, por un gesto, por un malentendido. Y hoy me doy cuenta de que nada de eso importaba. El otro día estaba en una tienda y pensé: ¿de qué me sirve tener tantos platos si no tengo con quién compartirlos? El enemigo quiere que maximicemos lo que no importa para que olvidemos lo que sí. Y cuando uno se queda solo, ahí es donde el enemigo ataca más fuerte, porque en la soledad nos desesperamos y desde la desesperación se cometen tonterías sin remedio. Vivimos en un mundo donde todo parece perfecto en las redes, un mundo de apariencias, y sin embargo, la imperfección también puede ser una bendición de Dios. Nada es perfecto, solo el amor es eterno. Después de la muerte de mi padre, entendí que solo tengo el ahora, que el pasado ya no existe y el futuro no me pertenece. Antes vivía intoxicado por el odio y la frustración, incapaz de disfrutar el presente. Ahora trato de vivir el momento santo, el hoy de Dios. Y comprendí otra cosa. En el matrimonio, el esposo o esposa vienen primero, porque cuando el vínculo conyugal se fortalece, todo lo demás se ordena. Si reconocemos a nuestra pareja, si la abrazamos, si la bendecimos con palabras y gestos, el resto cae por su propio peso. Eso es lo que construye un hogar. Eso fue lo que yo perdí. Y eso es lo que hoy enseño a cuidar. Yo amo a mi esposa, aunque esté lejos, y seguiré intercediendo por ella y por todas las familias, porque esa es mi misión ahora, ser intercesor, no acusador. Y cuando llegue el día en que el Señor me llame a su presencia, quiero seguir intercediendo desde el cielo, como lo hizo Santa Teresita del Niño Jesús. Y cuando llegue el día en que el Señor me llame a su presencia, quiero seguir intercediendo desde el cielo, como lo hizo Santa Teresita del Niño Jesús. Ella prometió pasar su cielo, haciendo el bien en la tierra, y yo quiero hacer lo mismo. Quiero que el Señor me permita, aunque sea el último rincón del cielo, seguir orando por las familias rotas, por los esposos heridos,
por los hijos confundidos, por los matrimonios que todavía pueden salvarse. He sentido muchas veces la presencia de Santa Teresita y de su familia. Creo que cuando la invocamos no viene sola, vienen sus padres, sus hermanas, toda su casa santa, porque así es Dios. Cuando envía ayuda, la envía completa. Esta es mi historia, no perfecta, pero redimida. Una historia donde la herida se volvió llamado, donde la pérdida se convirtió en misión y donde el dolor se transformó en oración. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este testimonio. Gracias por la valentía de este hermano que nos permitió mirar lo que muchos viven, pero pocos se atreven a decir. Lo que acabamos de escuchar es el espejo de miles de matrimonios que hoy se rompen, no por falta de amor, sino por heridas no sanadas. Nos ha mostrado el rostro del hombre que busca amar, pero no sabe cómo hacerlo, porque carga heridas antiguas, heridas de rechazo, de abandono, de inseguridad, de no sentirse suficiente. Heridas que no nacen en el matrimonio, sino que se gestan mucho antes y si no se entregan a Cristo, se convierten en cadenas que repiten el dolor una y otra vez. Lo más profundo de su historia no es la ruptura, sino la revelación. Ese momento donde el Espíritu Santo le muestra que no estaba amando, sino acusando. Ahí hay una verdad espiritual enorme. Cuando en el matrimonio empezamos a buscar justicia en lugar de misericordia, dejamos de ser instrumentos de Dios, porque el enemigo siempre quiere convertirnos en jueces del otro, no en intercesores. Entendió que el amor no se impone, se intercede, y que cuando uno deja de intentar ganar la discusión para ganar el alma, todo cambia. Él descubrió que no basta rezar 1000 novenas si no hay amor, y que una palabra de vida vale más que 1000 argumentos. También nos deja una lección muy fuerte sobre el rol del hombre en el hogar. ¿Cuántos hombres viven creyendo que su valor depende del trabajo, del éxito, del reconocimiento, y se olvidan que su verdadera autoridad viene del amor? Él representó el Padre Nuestro de muchos hombres, el que se siente menos, el que teme la soledad, el que no se siente digno. Y Dios, en su misericordia, le enseñó que el verdadero poder del hombre no está en controlar, sino en proteger, bendecir y orar. Su proceso también nos recuerda que el enemigo actúa en lo cotidiano, en un plato sucio, en una palabra hiriente, en un silencio prolongado. Ahí empieza la grieta. Por eso, cuando él dijo, ¿de qué me sirve tener platos si no tengo con quién compartirlos?, resumió el corazón de esta batalla espiritual. El enemigo quiere dividir, Dios quiere unir. También habló de la soledad. Y sí, la soledad es el terreno favorito del enemigo. Ahí nos susurra desesperación, impaciencia y falsa independencia. Pero la soledad, cuando se ofrece a Cristo, se convierte en altar, y eso fue lo que este hermano hizo, convertir su soledad en intercesión. Al final, su historia se transforma en vocación. No solo salió de esta historia igual, ya no es un acusador, es un intercesor. Y eso
Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con todos nosotros, tomar nuestro dolor y convertirlo en oración viva. Cuando Él dice, quiero seguir intercediendo por las familias, aún desde el cielo, eso no es una frase poética, es una consagración. Es el tipo de promesa que hacen los santos cuando han entendido que el amor verdadero no termina con la muerte. Y yo, al escuchar, solo puedo decir, esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando uno se deja tocar. El Espíritu Santo aún no ha restaurado visiblemente el matrimonio del hermanito, pero siempre restaura el alma invisible, y un alma restaurada puede restaurar muchas otras. A todos los que están escuchando este video, si tú estás viviendo una historia parecida, si sientes que ya no puedes más, no te rindas. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón que se deja transformar. Y si tú, como el hermanito del testimonio, te reconoces más como acusador que intercesor, hoy el Señor te está invitando a lo mismo, a pasar del juicio a la oración, de la queja a la gratitud, de la herida al perdón, de la desesperación a la esperanza, porque cuando uno se arrodilla ante Dios, el cielo entero se inclina para levantarlo. Gloria a Dios por este testimonio y que el Espíritu Santo nos dé la gracia de amar así, sin miedo, sin orgullo y sin condiciones. Señor Jesús, restaura los matrimonios heridos, libera a los esposos que viven bajo el peso del juicio, rompe las cadenas generacionales y enséñanos a amar como tú amas. Amén. ¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimoniosenoracion.com.